Hola, hola, buenas noches. Hoy un poquito más pronto. Bueno, para también dar información de cositas y puestas ya en marcha casi. Entonces, el otro día os hablé de esa reedición del taller express para la R, que lo estábamos maqueando para que sea todo pues mediante una website, ¿sí? Un formato web, y puedas ahí tener pues desde la clase grabada del curso que hicimos en su momento y todo, ¿no? El proceso. Hoy os la enseño un poquito y hablamos un poquito de esa R y le ponemos porqués y razonamientos clínicos, desmitificando tratamientos y sobre todo decirte ya titular que si llevas más de medio año en terapia para una R, para ti, para tu peque, para quien sea, algo está fallando. Alguien o algo está fallando. O no se han visto otras cosas que pueden ver, ahora veremos, o se ha trabajado mal, o algo está impactando que hace que esa evolución no sea normal. No es normal que un tratamiento de terapia para una R dure, pues eso, esos tratamientos. No, es que fuimos 2 años al logopeda, pero no hubo manera de sacar la R. Hicimos un parón porque, claro, estaba algo ahí, se hizo mal, se escapó, no se vio, o como la R era la consecuencia de algo que no se trata, pues evidentemente la R no llega a automatizarse, a mejorar. ¿Okay? Mientras tanto, si tú eres mamá y estás en ese mamá, familia, dile, y te apetece pues decir, oye, pues mira, yo estoy en esta situación, y pones un número en el chat para saber. Y si eres logo, compañera profesional del gremio, puedes poner un 2 en el chat y así también sé. La website va para ambas modalidades, ¿sí? Tanto para familias como para pues colegas logopedas o dile maestras de audición y lenguaje. ¿Por qué? Porque bueno, ya lo veréis, os he intentado plasmar con pasos y terapias muy pautadas y guiadas, y saber desde dónde partimos, pues sin perder tiempo ni hacer ejercicios que no sirven para nada, ¿vale? Siempre, como siempre, sabes que toda mi compartición o posibilidad de formación va en base a mi práctica clínica y mi formación, siempre basada en práctica clínica o evidencia científica lo máximo, siempre actualizada lo máximo posible y especializada, ¿ok? Entonces, si te apetece, soy mamá para mamás en esta casuística, o 2, si eres logo, compañera profesional, que también, ¿no? Estás en ese caso que no avanza, que no sabes qué está pasando, que tu terapia no funciona, y bueno, pues a lo mejor ya te ha llegado esa familia de otra logopeda rebotada, bueno, y frustrada, y que tuvieron que parar, hacer una pausa, vamos a ver, ¿sí? A ver, un momentito, así voy poniendo esto mientras va entrando gente y eso, o va saliendo. Y hoy os muestro, porque ya tenemos, ¿vale?, la website acabada. Si ahora veremos, pero si sois de las yo me lo guiso, yo me lo como, puedes ya acceder al acceso para la compra de la opción básica, y luego te cuento un poquito más, ¿vale? Porque la otra todavía no tenemos el enlace, pero a puntito ya los veréis los dos con las dos opciones de pago, ¿ok? Llevo pues desde, así, trabajando pues más de 20 años, ¿vale?, en práctica clínica, y evidentemente ha evolucionado mi terapia. Yo salí de la carrera pues pensando que una dislalia o una apraxia
¿no? Teníamos que hacer esas praxias que pones en Google y te salen esos niños que soplo, nada, nada más alejado de lo que realmente funciona, ¿vale? Entonces sí que los casos, ¿no?, de habla más puramente habla o trastornos de los sonidos del habla, bueno, pues se eternizan porque no das con lo que tienes que dar. No estás aplicando terapia correctamente porque la terapia que te han notado no está basada en esa evidencia. Al pasar los años y, ¿no?, irte actualizando, irte pues informando de, y esa base científica tan importante de una profesión, la logopedia, ¿no?, hace un tiempo para acá, pues va ganando. Bueno, todavía queda mucho, pero va ganando. Pero aún así, pues hay mucha gente que viene de este tipo de terapia o de esos estancados en la R, ¿no? O pues ya han apretado más por aquí y se ha bloqueado para allá. Vamos a ver. Dicho esto, aparte de terapia de habla, especializada pues en alteraciones orofaciales, no solamente la función de habla, sino respiración, succión, masticación, deglución, reposo, y me vienen, ¿no?, muchas familias, o me han venido muchos casos de no hacíamos, pero, ¿no?, y el niño pues tiene 8 años, todavía no dice la R porque llevan, pues eso, desde los 5 o los 6, o incluso en el CED ya empezaron, bueno, o tenía muchas dislalias, anteriormente dichas dislalias, y bueno, queda el resto y es la R y bueno, familias desesperadas que ya no saben qué hacer, peques frustrados que al fin y al cabo cuando empiezan, ¿no?, a evitar hablar con palabras con la R, por ejemplo, ¿sí?, o hablar menos para que no les corrijan, para que no se rían, para que no lo digan, y esos trucos o esos tips que ves, pues el perro sigue siendo pedo y el carro sigue siendo cajo, a lo mejor. No te sirve porque, bueno, pues lo único que hacen es intentar hacer una cosa que el peque a lo mejor no puede hacer, y al fin y al cabo es peor el remedio que la enfermedad, ¿sí? Por si no me conoces, soy Nuria, logopeda neonatal y pediátrica, especialista pues en esa logopedia infantil y de neonatos prematuros, pues en casuísticas de alimentación, comunicación, lactancia, procesos de masticación, degluciones, así como pues la estimulación de la comunicación y toda la parte de alteraciones orofaciales, ¿sí?, en la primera infancia, digamos, ¿no?, así para resumir. Y hoy, no sé, si no me has escuchado nunca y tal, pues a lo mejor descubres porque, ¿no?, la R no salió en su momento, o estuvo unos 2 años y ahora la hace, pero no, hace así con la boca y ha quedado. Bueno, pues hoy vamos a intentar desmontar algunos mitos clínicos que a lo mejor, oye, pues la logopeda, eso me lo dijo, o eso es lo que me hace hacer, vale. Y vamos incluso pues a aprender a hacer un autochequeo orofacial, ¿vale?, en directo, para que entendáis, porque al principio es eso. Si no conocemos cómo es nuestra boca, dónde está la lengua, el paladar, la punta, no sabemos tampoco empatizar tanto lo que está sintiendo el peque o qué es lo que puede llegar a notar o a poder hacer, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a hacer este autochequeo y a la vez luego os cuento de la A, ¿vale? A ver, creo que iba pasando, pero no sé si va a pasar, ¿vale? Vamos a por mitos, así rapidito, ¿sí? Por mucho que, si un niño dice peo, por mucho día que le digas, mira, dilo así,
aunque lo digo 150, 200 veces al día, no va a solucionar nada de nada. Si el niño supiera colocar la lengua, la musculatura tal cual, en esa postura, en esa presión, ya lo haría, lo hubiera aprendido. No es que no quiera, no es que sea esa lengua perezoso o él mismo, ¿no? Que no quiera, es que es un movimiento, ¿no? Tan biomecánico, y a la vez depende de la fisiología. A nivel fisiológico, biomecánico, la lengua, en este caso, ese peque, tenga la edad que tenga, no está preparada para ese movimiento. ¿Veis? Normalmente las R's son fonéticas, ¿sí? A veces cuando la aprenden, o a veces dicen la R, incluso, y no la R, o las confunden cuando... Pero es más bien fonética que no fonológica. Por tanto, la dificultad está en la capacidad de hacer el movimiento con las estructuras del habla. ¿Veis? Pero el habla, pensamos, mira, hablar, pam, 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 qué rápido. Pensamos, y cuando vamos a poner conciencia de qué es, cuántos movimientos hace la lengua, qué precisión, qué espectacular. El habla es el proceso neuromuscular más complejo que realiza el ser humano. Aparte, ¿no? La lengua, sabemos que hay un montón de musculatura, y desde, ¿no? Pues eso, lo que vamos a hacer, liberar la punta de lengua sin que se mueva el resto, hacer que la lengua suba bordes pero libre, y a la vez que pase aire, y a la vez organizar todo esto. No es moco de pavo realizar los movimientos del habla, y más si no tienes ni percepción de dónde está tu lengua, ni qué es el paladar, ni dónde está, ni lo he tocado nunca, ni... Pedirle a un peque que haga contra el paladar, porque se adquiere hasta 5 y medio, 6 años, porque es el proceso de habla que requiere mayor maduración a nivel de todo, de lo que requiere un aprendizaje de sonido, tanto de, ¿no? memoria, de capacidad, de toda la maduración y precisión y control, ¿no? de la musculatura a nivel neuromuscular. Bueno, por tanto, antes de hacer vibrar, bueno, pues o bien si dice la R simple, ¿no? Pues puedes partir de ahí, pero hay que haber visto si cumple prerequisitos de eso antes de los, por ejemplo, 5 años que dicen, ¿no? O cuando vas a empezar la terapia, ¿sí? Si tú le pides a un niño, por mucho que no, o sea, él no puede, sus brazos no puede levantar una pesa de 100 kilos, pero tú el primer día se lo haces hacer. No podrá, ¿eh? Esas, para aprender la R, ¿cómo hacer eso si no sabe, no sabe vibrar, ¿vale? Otra cosa es que empieces por esa percepción, porque no tiene ni idea de dónde está ni los labios ni nada, y pueda notar esa vibración con los labios, luego miramos, pero si empezamos con una cosa que él no es capaz de hacer, si no vas un poco más atrás, frustración pura, y para ti, para él y para todos, ¿sí? Y ese tiempo es perdido en terapia y pagado, dinero a la basura, ¿okay? Si el peque o la logopeda le insisten en eso, o te dice ponle mermelada en los labios y se la quita con la lengua, o las praxias, ¿no? El listadito. Una cosa es que tú quieras hacer eso, protocolo, para ver qué tipo de control y movimiento tiene o capacidad de llevar aquí eso, pero para trabajar la R, eso no va a ayudar en nada. Al contrario, si eso al principio veis que está muy alterado, pues bueno, vamos a resetear, pero no vamos a aplicar eso para la terapia, ¿veis? Porque ese cerebrito, ese tiempo con esa terapia, con esos ejercicios que no tienen nada que ver, está consolidando el patrón erróneo, nada más, porque estás perdiendo un tiempo que eso sigue igual o peor, ¿sí?
voy saludando, es que se me va la... Bueno, vamos a eso, a esas praxias bucofonatorias que tenéis siempre, ¿no? Google, praxias bucofonatorias, ¿no? Y, ajá, no sé, ¿vale? Cosas así. Pues vamos a darle un poquito de evidencia científica y actualización, ¿sí? Como tal, las praxias bucofonatorias por listado para todo el mundo igual, aisladas, sin un razonamiento, sin un previo protocolo que evalúe que tienes que hacer esos ejercicios, es como, bueno, pues no sé, es trabajar sin un objetivo ni fonológico, ni funcional, ni nada. No sirve para articular R, ¿sí? Nada, ni soplar velas, no te enseña a hablar, soplar y hablar, ¿no? Utilizan además vías neuromotoras diferentes para hablar y para soplar por soplar. O sea, para conseguir la vibrante, rótica, la múltiple, necesitamos que la lengua sea independentista, no, independiente. Independencia lingual, disociación de la mandíbula. Necesitamos que la punta de la lengua, el ápice, la parte, luego vemos, se mueva de forma completamente disociada, incluso de la base de la lengua y de la mandíbula inferior. No hay tutía. Si el peque eso no es capaz de hacer, hay mucho adulto que tiene esa asociación mandibular todavía. Ahora veremos cómo, ¿sí? Pero, ¿a qué me refiero con esa, ¿no? Esa lengua independiente y esa punta sobre todo, también, ¿no? Que se mueva de forma disociada sin mover nada más que la punta. No la lengua entera, no cabeza, no boca. Por ejemplo, intentan decir la R, o tú, si no te sale, y fuerza en el cuello, ¿no? Y hacen fuerza en el cuello que no tiene, o aprietan la mandíbula, o tensan los labios, hacen, ¿no? Aparecen, bueno, pues movimientos compensatorios que decimos nosotros, ¿no? Lo ves en tu pecho a lo mejor que intenta o bien han aprendido un patrón que así más o menos vibra, pero está totalmente, ¿no? Fuera de la producción de quien se tiene que encargar, ¿no? De la punta de lengua disociada, y hacen ¿no? O por el cuerpo. Bueno, son compensaciones, ¿ok? Lo que llamamos compensaciones. ¿Por qué? Pues porque el cerebro no es tonto, ¿no? Y el te dice, bueno, pues ya que la lengua no hace lo que debería hacer porque no puede, bueno, pues vamos a todos, ¿no? Que se pongan a currar, y los que estén más cerquita que le puedan ayudar, o los que les dejen, le permitan, ¿no? Ese subir porque cierran más, como, ¿no? el maxilar, pues que ayude porque la lengua esa no sube. Entonces, para hacer ese, ¿no? Tiene que hacer algo raro, ¿sí? Y eso hay que desprogramar. Y el más difícil es este, ¿sí? El gutural patológico. La lengua en ese caso, bueno, poca fuerza, no es ágil, no controla. El cerebro, pues eso, busca esos músculos vecinitos que le echen un cable, más que nada, ¿sí? Y hay que conseguir que se desprogramen. Antes se trabajaba mucho empezando por los movimientos compensatorios, por el músculo compensatorio, para inhibir, es decir, para relajar este músculo compensatorio. El razonamiento, no le quites el compensatorio, que es el que le ayuda a hacer la acción más o menos correcta, pero dale trabajo al que está compensando, a la lengua, Es decir, vamos a trabajar esa disociación, tanto mandibular, lengua mandíbula, como lengua parte delantera y media posterior, ¿sí? El tema de la edad, bueno, sabemos, no empieces a los 4 años a darle caña si no la dice, ¿vale? Pero tampoco, si
ves que no es solo la R, es la L, es la N, o bueno, pues ha tenido, ¿no? Desafíos en algo, o todavía la S cecea, o aquí hay que ver base estructural. Ahora veremos, es decir, no forzamos, pero, es decir, no vamos a trabajar el sonido vibrante, ¿vale? Pero podemos ver cosas que te dirán, serán predictores de si esa R saldrá más o menos desafiante, ¿sí? El desarrollo fonológico tiene sus ventanas, ¿sí? Son esos procesos de adquisición, ¿sí? Y la R, la vibrante rótica, es el fonema más tardío con el tra, el dra, y se cierra esa ventana de adquisición sobre 5 años y medio, 6, ¿vale? Pero no significa que hasta los 5 años tengamos que, si vemos cosas, cruzarnos de brazos, o hasta los 6, ¿vale? Antes no exigimos sonido, como digo, pero sí construimos la infraestructura, vemos, observamos cómo está esa estructura, esas funciones, y si hay algún fonema que por edad debería estar y fluctúa o está, o es una N, ne, le, ne, totalmente mordida, ne, le, todos los que suben, ¿vale? O hay alguna dificultad fonológica. Hay que evaluar también cómo está esa boca en reposo y en esas funciones, esa respiración. ¿Es respirador oral? ¿Su lengua está reposando en el suelo de la boca cuando duerme o cuando está empanado o muy, ¿no? Concentrado? ¿Está entre los labios? ¿Ronca al dormir? Si antes no corriges ciertas cosas que seguramente estarán alteradas a esa edad, es decir, paladar, respiración, cuando la estructura dura no está adecuada porque se ha deformado por esa falta de andamiaje de la lengua, X, porque hay una respiración oral, unas amígdalas hipertróficas que no sean... aquí no vamos a trabajar la R primero. La R es el punto del iceberg. Muchas veces me vienen con la R y lleva 2 años con la R y sacamos una derivación a otorrino, porque ese niño tiene ahí una respiración oral y por eso no sale la R, ¿sí? Porque evidentemente esa lengua a lo mejor no sube al paladar porque está o sigue teniendo el patrón ese de lengua baja, la cual pues le va a costar mil y una poder automatizar eso. A ver un momentito. Vale, ya está, perdón. Lo dicho, si antes de los 5 años tú ves cositas, hay que intervenir en esas cositas, porque van a dejar preparado la lengua, la estructura, todo, para que la R salga. Al final, casi, cuando tocas toda la estructura, trabajas, ¿no? Esa posición, esa lengua en reposo, esa lengua en deglución, esa lengua... vas a acercarte a que sea capaz luego en muy poco tiempo de, como ya controla, y habrá hecho ese entreno más muscular, pero eso no sabemos. Y para ello, pues también en la website hay unos prerequisitos, ¿no? Muy fáciles de valorar. No es para sacar diagnósticos esto, no me digas, pero sí para, vale, ¿es capaz de hacer esto? Vale, pues no empiezo desde el principio, ¿sí? O al contrario, ostras, es que le estoy pidiendo esto pero es capaz, vamos atrás, ¿vale? Una lengua que debe respirar en el suelo de la boca para poder vivir, para poder respirar, porque la obstrucción es nasal, en adenoides o lo que sea, nunca va a vibrar arriba, nunca va a llegar, a lo mejor si no corregimos, ¿no? Que
ese paladar esté más bajo, esas arruguitas las pueda, ¿no? Tocar con una elevación natural, ¿eh? Y no llegue y veas ahí un agujero negro a modo de paladar, ¿sí? Por ejemplo, casos, ¿no? Es que le insisto, no dice, ¿no? Pero la nena pues ha reprimido decir o hablar en clase o retira palabras de su vocabulario porque llevan R, bueno. Y vimos que no era, bueno, pues la estructura no está alteradísima, pero no había disociación mandibular, es decir, la lengua y la mandíbula iban juntas, ¿sí? Al pedirle que subiera la lengua, cerraba la boca a la vez, ¿sí? Es decir, y su parte, ¿no? El tercio delantero de la lengua, la punta del ápice, no tenía la madurez motriz necesaria, ¿sí? La mamá, pues eso la corregía porque veía que, bueno, pues eso no sirve, como hemos dicho, ¿eh? Dejamos de pedirle esa R, pues tontería, porque funcionalmente no puede. Y durante 3 semanas trabajamos, pues, el inicio, la base de, ¿no? El acople, que le va en succión, la lateralización intraoral, posición de reposo, vibración labial, ¿sí? También, para notar, ¿eh? Pero ya hacia la R, ¿sí? A lo mejor al principio la mamá vio que no avanzábamos mucho, pero con, ¿no? modificaciones de cositas y diferentes ejercicios, no muchos, porque si no la lengua se vuelve loca, pero encontrar el que a ella le va bien. A lo mejor a ella le va bien con guía de no sé qué y al otro le va bien con... Hacia la 4ª semana el ápice de la peque, bueno, pues hizo, ¿no? esa vibración espontánea, ¿sí? Conseguimos ese acople, ese posicionamiento de los laterales de lengua en las muelas y conseguimos que esto se mantuviera y la punta fuera independiente y controlada, ¿no? Relajada, no con tensión. Y a la semana 6ª ya estaba integrando en palabras, hay en sílabas, y yo creo que estamos hablando de semanas. Sí, yo creo que cuando tuvimos un repertorio de 90 palabras dichas correctamente y que ya en un 80% de su habla espontánea salía, 80 o menos, el trabajo de R ya estaba. Si faltaba algo de deglución y de estructura, bueno, pero mínimamente el trabajo y la demanda estaba solucionada. Pero el hecho, porque al principio a lo mejor parecía estancada, porque cuesta 3 veces más desaprender un mal patrón, una mala postura de lengua, una mala movilización, ¿no? hacia el patrón, es que reaprenderla bien, o sea que aprenderla bien desde cero, ¿sí? Con un protocolo, pues claro, no estar 2 años en terapia, dejarlo porque ya no podíamos más, ¿sí? Al fin y al cabo es eso, es saber por dónde ir, ¿ok? Y es lo que pues, os venimos a ver. Entonces, sobre autochequeo, os animo a practicar un poco. Si tienes un espejo, si tienes el móvil, pues modo selfie, lo que sea, y a ver qué pasa con vuestra independencia de lengua, ¿vale? Colocamos la punta de lengua detrás de dientes superiores, en las arruguitas, no hace falta, pero notando con el ápice y sin mover mandíbula. Hay diferentes maneras, pero os digo esta para que se vea o para que veáis. Bajar solo punta de lengua hasta los dientes de abajo y volver a subir
como si fuera, ¿no?, una ala de mariposa o lo que sea. Pero me refiero, sin mover mandíbula, ¿no? Una apertura neutra, ni muy grande, ¿eh? ¿Ah? Sin tocar nada, solo hacer clic, clic. ¿Cómo responde vuestra lengua, mandíbula? ¿Se mueve algo más? ¿Sois capaces de aislar completamente el movimiento de la punta de lengua? Si os animáis, lo dejáis en comentarios. Pero recuerdo, ¿sí? Apertura neutra, ¿no? Y lengua en arruguitas, sin mover boca, bueno, maxilar inferior, ni lengua posterior ni nada, solamente la punta. ¿Sí? Hola Alice, desde Nicaragua, aquí en Barcelona. Pues estábamos, bueno, pues que aplicarais esa propiocepción o ese chequeo de vuestra independencia lingual, ¿ok? Dice, importante, decíamos, para conseguir una R o para no perder el tiempo, esta lengua está independizada, es decir, esa lengua es capaz de moverse independientemente de qué. Va así muchas veces, o muchas veces digo, aguanta aquí, abre y cierra sin mover la lengua de su sitio. Mira, Liz dice, a mi colega le dieron un corte de su frenillo, según la opera tiene 7 años con 8 meses. Vale, aquí hay que ver. Le escucha un poco de soplido, aquí hay que ver, porque el frenillo está impactando en algo más. Impactó antes en lactancia, en respiración, respira, vale, por la boca, no respira por la boca, su estructura oral cómo es, el paladar está bien, qué dice el odontopediatra, si hay en lactancia. Claro, antes no se valoraban tan prematuramente, ¿no? Cuando duerme sí abre su boquita. ¿Y dónde recae la lengua, Liz? Lo importante es dónde reposa la lengua. Es diferente si duerme así o, ¿vale? Lactancia no hubo problema. Aquí habría que valorar otras cosas, no solo la R. No sé si lo hizo la logopeda en su momento y te diría más que no te quedes con una valoración de frenillo. Que lo haga pues el cirujano o el otorrino especialista o el odonto especialista o el cirujano especialista, ¿sí? Porque aquí habría que ver si está impactando otra cosa o si por causas del frenillo esa respiración es oral porque ha estado, ¿no?, tirando de la lengua abajo y no dejarla, ¿no?, que coja su posición biológica acoplada. Y Liz, si quieres, mándame un mensaje directo sin compromiso alguno, pero si incluso quisieras asesorías privadas personalizadas, aquí estamos. Pero, y también, sí, oye, pues vamos, el taller aquí, lo tendréis, ya tenéis la opción básica, sí, la opción VIP será con todo lo que lleva la básica, luego os lo cuento más, pero con esa posibilidad de mandarme un audio del peque para que yo valore un poquito y tengamos esa primera de esto directa para que yo te diga, vale, pues yo creo que habría que empezar por aquí. Entonces, posteriormente, tener entre 30 40 días o dentro de esa primer mes, hacer una sesión Zoom en directo con los usuarios del VIP, no más de 20, no creo que ni haya 20, pero seamos positivos, pero vamos a generar esas plazas fijas cada mes, ¿vale? Pero para que no, bueno, pues pueda yo pues escuchar bien, deciros bien. Mándame si quieres o bien un mensaje directo por aquí o bien un mail a nuriakids.logo@gmail.com y te digo un poquito. Y bueno, el taller te podría también venir bien si el peque está, pues eso,
que le falta, pero no sé, porque esto parece bien, esto parece, ¿no? Y poder, bueno, pues darte una orientación, lo que sea, pero sobre todo no te quedes solo con una valoración de frenillo, ni que te la dijera yo, ¿eh? A ver, tiene que ser muy claro, pero ver, no sé qué tipo de historia clínica o de, ¿no? Os ha preguntado o ha tenido en cuenta. Pues yo te preguntaría desde eso, desde el que nació, lactancia, ¿eh? Y cómo, ok, y pues es que el respiración oral impacta desde eso, ¿no? La estructura orofacial, el perfil, el descanso, el habla, la irritabilidad, la concentración, la postura, ok, entonces vale la pena. Sé que a veces, ¿no? Sacan la R y es como los magos que van sacando pañuelos, pero es lo que digo, es la punta del iceberg, ¿sí? Y tú, el Titanic, que ahí te amorras y estás... ¿vale? Entonces, no es normal una R, un tratamiento que dure más de 6 meses, ya me parece excesivo. ¿Qué pasa ahí? Está saltándose algo se nos ha escapado, ¿sí? Liz, debes tener todo. Si ellas me consultaron sobre todo eso, solo tuvo una con psicólogo y uno con logo. Vale, bueno. Entonces, si quieres, hazme un resumillo, o si tienes, no sé, como un diagnóstico que te dieran, o un post sesión de evaluación, ¿no? Lo que ellas te han dicho que hay que trabajar o por qué, ¿no? Está impactando esa R. No sé si ha empezado ahora o no fue nunca la logopeda. Bueno, tú me detallas, ¿vale? Porque así no lo hacemos mal. 7 años con 8 meses. Vale, entonces un poco de lengua en corazón. Vale, a veces esa lengua no tiene por qué ser un frenillo, ¿ok? Pero porque el desarrollo fisiológico intrauterino, la lengua y, ¿no? Toda la estructura orofacial, se construye o se crece desde periferia a centro, ¿sí? Entonces, sí que las lenguas en corazón muchas veces, ¿no? El corazón, esa es la forma que le da el frenillo ahí que está tirando, incluso los cortas y todavía queda la marca ahí, pero a veces no sé por qué, sino que ese crecimiento, ¿no? Pues se ha quedado ahí, ¿vale? Pero bueno, puede estar impactando el frenillo, ¿sí? Fuerza que no tiene, según, bueno, pues si ese fuerza, no, a ver, aquí hay que ver esa lengua y esa estructura, cómo está ese paladar, cómo está esa respiración, esa amígdalas, adenoides, como si hay alguna obstrucción que haga que sea respirador oral. Porque ya te digo que la R puede ser esa punta de iceberg de un respirador oral de libro, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que si no adecuamos ciertas cosas antes la R, ¿vale? Entonces, cuidado, porque a veces decimos, no, es que el frenillo, pero el paladar está así. Entonces, ¿cómo va a llegar la lengua ahí? Y si dudas, bueno, pues vamos a adecuar un poquito paladar. Y si eso, vemos luego si la lengua es capaz. ¿Ok? Si es muy claro, yo creo que ya lo habrían cortado, pero depende también de la zona donde estés, de los especialistas, ¿vale? Entonces, fuerza, bueno, pero aquí también el frenillo, si está limita mucho movimiento, elevación, modulación de deglución, y si fuera uno que provocara corazón, no sé cómo va ahí en Nicaragua, pero no sé si hubiera anteriormente ya dado la alarma, no lo sé, ¿vale? Saber si la lactancia fue bien o no, si fue, pues no pudo porque no se agarraba bien, bueno, pues eso también nos da pistas, o si hubo problemas o no en el resto de sonidos, si no, ¿vale? Hay mucha mucosidad, respira, ronca por la boca, respira por la boca, ronca. No es normal que un bebé, un niño ronque, eso no, ¿eh? Normal un día que esté constipado, pero por
Niños que también son mal comedores, comen lento o al contrario, porque engullen, porque tienen que respirar y tragar a la vez, o sea, ¿no? Tengo que, a la vez que como, tengo que respirar también por la boca, cuidado, ¿no? Entonces, o van a eso, o, ¿no? Y no tiene nada, gracias a ti, Liz, que va. Dice que no tuvo ningún problema con otros fonemas, vale. Bueno, aquí también cabría ver eso, cómo está esa estructura, no sé si habéis ido a odontopediatra o dentistas o... Tú me haces un resumillo y me lo pones en el mensaje. Si haces un mail mejor porque te cabrán más cosas, supongo, porque el mensaje directo no sé si te va a dejar. Si veo que es una solicitud yo le doy y tú luego ya te explayas ahí. Y si no me mandas un mail a nuriakids.logo@gmail.com, ¿ok? Liz, gracias por compartir esas experiencias. Pero vuestra lengua es independiente o no. ¿Eres capaz de, con la boca semiabierta, colocar la lengua detrás de las arruguitas de los dientes de superiores, en las arruguitas palatinas, y subir y bajar solo, only, la punta de lengua, hasta dientes de abajo, la encía, pero con la boca estática? La lengua solo mueve punta, como una alita. No es no es que muchos es eso, la falta de disociación es un factor predictivo de que la R no está, la lengua no está preparada para hacer la R. La R requiere de... La lengua ya está haciendo, mira, lateralmente, los bordes laterales de lengua en la R están acoplados en muelas, haciendo un tubo. Por eso, quien vibra es la punta. Si esa punta no está disociada del resto de lengua y de la maxila, no lo hará. O si está... ¿no? Tiras aire y cae. Eso es que esa lengua no tiene ni tono, ni independencia, ni control, ni bueno, pues control de movimiento, ¿vale? ¿Qué pasó en vuestra lengua? ¿Hicisteis movimientos compensatorios? ¿Tuvisteis que pensar en... Claro, yo no muevo volea, pero ¿cómo trabajamos con los peques? Siempre con bloqueadores mandibulares. Eso no sé, en el vídeo seguro que lo digo, pero en la website no sé si sale el tema, pero sí lo de la disociación. Esto, yo a veces les digo, tu dedo al pequeño, y ríe, sonríe siempre, para así yo puedo ver. ¿Sí? ¿Qué te da esto? O un poco más, depende del peque, pero para un peque esto ya es mucho. ¿Sí? Este bloque, o aquí, pero aquí no veo yo, aquí y por cualquier lado, pero le obliga a esto, o con las guías de bolitas también, que no la tengo aquí porque no sé, con también un bloqueador, y la lengua tiene que subir y bajar la bola. Eso ya también requiere más precisión. En un inicio estamos hablando. ¿Qué pasa? ¿Te ha temblado el ápice? ¿Has tenido que abrir más la boca para ayudar a que la lengua pueda subir y bajar? ¿O has movido la barbilla? ¿Qué ha pasado? Si quieres, lo compartes, pero ver si a un adulto le cuesta disociar lengua o esa finura de punta, pues imagínate un peque de 5 años, ¿no? Que no sabe ni dónde está. Si eso no está disociado, si se mueve la mandíbula, te cuesta disociar esto y se te va levemente, bueno, pues ahí está el cuello de botella, ¿ok? Falta independencia lingual, ¿vale?
Y si, por lo que decíamos, a una persona mayor le cuesta, pues imagínate a un pequeño, ¿eh? Que solo además le dices, el remedio que le dices es que vibre la lengua. Bueno, pues no puedo abrir, no puedo ni encontrar, ¿no? Aquí, truco para empezar, propiocepción. Pues desde frío, es decir, ¿no? Marcar el punto de contacto, ¿sí? En este caso lengua, la zona donde tú quieres, ¿no? que contacten, no con palabras, sino con algo sensorial, sea táctil, también, por ejemplo, esto está, ¿no? A veces hacemos así, y con un cepillito de dientes también, la parte delantera, el ápice, pero parte del tercio, ¿sí? Y la zona de arruguitas, pista, así, paréntesis. Si las arruguitas tuyas de tu peque son gruesas, son rugosas, son montañas, no están erosionadas, ahí la lengua ni reposa ni se la espera, ¿ok? Entonces eso se está diciendo que tu lengua en el punto donde tiene que reposar, cuando no dice nada, cuando debe respirar, cuando debes deglutir, ahí no está. Por tanto, es una señal también, unas arrugas palatinas muy marcadas y poco erosionadas, ¿vale? Y incluso esas arrugas que se van para arriba y el paladar es que es un agujero negro. Eso ya no vas a sacar primero una R ahí. Si no tienes para todo, primero priorizamos la adecuación de la estructura. No podemos sacar una R con un paladar ojival estrecho y que no va a llegar por naturaleza, el normal. Entonces no es un frenillo, a lo mejor es que la estructura esa está tan alta que cómo va a llegar, es que no es natural, ¿vale? Y no va a automatizar nunca. A lo mejor llega en sesión o cuando, pero no puede, porque es que se lo impide la estructura alterada que hay. A la mínima que ensanchas el paladar, baja un poco la lengua, es capaz de llegar, ¿no? Pues ahí empezar a trabajar sobre eso, ¿no? Pero cuidado, porque empiezan a trabajar y luego son terapias esas que son inacabables por una R y no hay manera, pero tú no has visto el paladar o que es un respirador oral. Pues no, muchas no, todavía no. Entonces, no solo, cuando a mí me viene una R, no solo voy a mirar una R, voy a mirar todo. Tal, si está más o menos, evidentemente, después de 20 años trabajando más, el ojo clínico dices, este niño es una R, pero estas ojeras, este perfil, es un niño, ¿no? Una face adenoidiana o algo así que se llama, ¿no? Esas boquitas que se quedan atrésicas pequeñitas, los niños con un moflete de trompetista, con unas boquitas pequeñas y los labios cortitos, todo aquí muy estrechito, paralizado y muchos, ¿no? Con ojeras permanentes, ¿vale? Todo eso ya me da casi para pasar 3 hojas de protocolo que casi, a ver si me entendéis, ¿vale? Pero ya no vas a ver cómo no, depende de la edad, depende de lo que, ¿no? Pues ya ¿no? Ya si está esa respiración alteradísima, la estructura también, la deglución va a estarlo. ¿A qué voy a hacer prueba de deglución? Va a estar alterada la deglución, va a estar alterada el reposo y va a estar alterado, a ver, qué sonidos, ¿no? Pero no me centro en la R solo, voy a pasar todos porque a lo mejor a la maestra que te ha derivado, a la otra logopeda o quien sea, solo ha ido a la R o solo ve la R, pero yo veo una L, N, L, inconsistentes, suenan pero no hay esa disociación, ok, o sea, no puede ser que solo vayamos a ver la lengua, ¿sí? Yo no me voy a meter en tocar la estructura, yo no soy tonto, pero me tengo que servir de decirte, oye, paramos, o sea, o no empieces hasta que esto no esté más o menos, o empezamos a la vez pero coordinados, pero no te gastes el dinero porque es que no, hasta
que la casita no está un poco, ¿no? Con ese techo bien, ¿no? Colocado, pues cuando esté más o menos lista para entrar a vivir, entonces sí. Pero si el techo, ¿no? Está pues deformado o hay goteras, en este caso, un techo donde tiene que reposar la lengua naturalmente, que naturalmente lo va a hacer en la vida, porque hay 2 metros de altura, ¿entiendes? Entonces no va a automatizar nunca, ni una posición natural o neutra correcta, ni, ¿vale? Porque esa estructura está alterada, seguramente por ese impacto de respiración oral, todo, lo que sea. Por eso digo que es que tiene 4 años y no dice la R. Bueno, es que la R no la debe decir, pero veo si es un predictor de que o vemos si en los sonidos, o vemos también siempre la estructura, forma, función, movimiento, fuerza, pero función y no solo de habla. Respiración, succión, masticación, deglución, reposo y estructura, como es, donde vive, lo duro, que me está adecuando a lo blando, porque lo blando a lo mejor al principio estaba cogido por un frenillo, hay una obstrucción en vía aérea nasal, lo que sea, que provoca cosas que pasan en tanto lo blando como lo duro, ¿vale? Pero lo duro se queda, ¿no? Estrecho, atrésico, imperceptible, tienen, ¿no? Esa percepción de nariz, no saben, esta parte de la cara como que no existe, y no, poca propiocepción, poco control, poco funciones, pues eso, alteradas, más unas que otras, o muchas compensaciones, ¿sí? Son niños que para cerrar boca, ¿no? El mentón tiene que estar. Y antes, ¿qué hacíamos? O que se decía, relaja mentón. Coño, es que si relaja mentón no va a poder cerrar el labio. Entonces, el mentón le está ayudando. Entonces vamos a trabajar al que está ayudando para que el mentón que compensa casi rebaja solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el otro ya es capaz, ¿vale? Pero, os digo, ese proceso inicial de repatronar o rehacer, ¿no? un correcto patrón siempre dentro de una estructura mínimamente adecuada es más lento que luego, pues una vez sale la R, pues, ¿no? O es el movimiento correcto para tal, entonces ya corre mucho más rápido, ¿sí? Lo mismo que pasa con posfrenectomías con bebés, ¿no? Que el patrón desalterado dura un día, luego vuelve al patrón alterado con la lengua a lo mejor liberada, pero el patrón de succión o una succión masticada, una lactancia, sigue alterado. Entonces hay que trabajar en ello, sobre todo. Vale, entonces en ese trabajo, pues eso, de disociación o de previo a los 5, que no vamos a insistir en el sonido, pero sí en ese propiocepción. Podéis hacerlo, eso decía, con un cepillito de dientes, con frío metálico, con algo rugoso, con cucharas también, más pequeñitas, y que para, bueno, el frío, o si una lengua que no esto, elevadores linguales, depende, o a lo cutre, dile, palitos de o polo. Yo encontré esto, pero cuidado con esto, pero esto aquí no pesa nada, esto también es trabajo de disociación, es decir, lengua se mantiene y luego abres y cierras sin que la lengua baje. Si aguantas algo es más fácil, ¿vale? O estas vías linguales para reposo o para trabajo también. Hay unas que tienen, ¿no? La pista esta, pero depende del pequeño. Estas suelen ir bastante bien de tamaño, pero y no pesan, O estas para que
hay diferentes, ¿no?, tipos, pero editando esto, pasa que esto para automatizar no será, esto es para, ¿no?, él note hacia dónde tiene que ir, o guiarlo un poco al principio, pero claro, luego tiene que notar la realidad, el contacto real. Cuando tú friccionas, por ejemplo, con un cepillo de dientes o algo que raspe aquí y aquí en las zonas que quieres que contacten, lo haces una aquí y cierra boca. Por instintivo se tienden a tocar. Luego, pum, ¿vale? Pero en el momento, bueno, es pum, es un flashback de, oye, oh, mira, está aquí, no lo veo, pero incluso siempre con delante, también en la website tendréis también protocolizado un poquito pues el trabajo de propiocepción, que es lo que pues debe de integrar un poquito. Y ya también, como más de esto, podéis trabajar con o bien tic-tacs de estos, ¿sí?, si no es muy pequeño, para y aquí, o bien trabajar en reposo, trabajar un poco ese, o hacer las presiones, depende de donde estés de la terapia, pero para propiocepción, ya te digo, frío o metal o rasposidad va muy bien, ¿sí? O vibración, ¿sí?, con intraoral, un Z-Vibe de estos o lo que sea. O también hilo dental, porque el hilo dental da pista propioceptiva, pero nos da también la oportunidad de que sea un contacto súper natural, directo, porque casi no, es que no, pues o bien hacer una bolita, incluso a veces hacemos ejercicio, ¿no? Tirando, bueno, pero y para disociar también se puede, ¿vale? Y te da esa posición de igual que los labios, en vez de ahora no, eso de ponte, vale, desde cuando cerramos labios naturalmente tenemos algo aquí entre esto, ya te da pam, el recordatorio de tengo algo ahí y debo aguantar, pero el contacto es natural, pues igual en lengua, ¿vale? Y a veces, como es mentolado o de fresa, pues también el sabor también puede ser beneficioso en este aspecto. Pero con un simple cepillo de dientes, con una cuchara, ¿sí?, por ejemplo, ¿sí?, sin que hable, solamente tenga la presión contra. Esta es más pequeñita y esta es así, ¿no? Esta es de plástico, pero hay unos de estos que tienen también algo de muecas así sensoriales pero el acople aquí es muy agradable para la lengua, estas son muy pequeñitas y que mantenga la presión, a ver si es capaz de aguantarla, eso irá construyendo ese mapa cerebral que necesitamos, ¿vale?, para iniciar, ¿no?, para que sea capaz de saber, ¿vale? Y para seguir, bueno, lo dicho, importantísimo, si tu peque lleva un montón de tiempo en terapia, haz la prueba de la independencia lingual. Si no tiene eso, habéis perdido tiempo y dinero, lo siento, es así, porque si después de 2 años en terapia no tiene eso disociado, apaga y vámonos. Esas praxis de trabajo lingual no ha servido nada, ¿sí? Trabajar eso no se improvisa, no es el papelito de praxis de aprobar y a soplar velas, no, ¿vale? Si quieres resultados reales y evitar que el peque acabe odiando a ir a logopeda o hacer terapia 2 años por una R, o en teoría por una R, necesitas, ¿no?, un protocolo paso a paso, ¿sí?, fase por fase, y saber dónde está el peque para no ir ni demasiado atrás ni demasiado adelante. Entonces, estas semanitas que estoy ya con el ordenador y todo, que no puedo más ya,
estoy digitalizando el tema de el taller Express, ¿ok? Una web que es interactiva, nada de PDFs estáticos que luego se quedan en la carpeta del ordenador sin abrir, ¿vale? Esa es como el objetivo, que no quede en nada. He buscado aquí, pues eso, la infraestructura un poco clínica, pero muy pautadita y muy en bloques, para que no sea difícil. Ni PDF estático que te descargas y lo olvidas. Puedes acceder desde el móvil, tu ordenador, descargar plantillas, ¿sí? Tendréis, mira, nada, os cuento un poquito, pero no mucho, pues muy tarde, pero para que tengas idea, es bilingüe además, ¿vale? Y tienes desde la teoría, que aquí vais a tener enlazada la clase del taller grabada, en su momento hicimos, y toda la teoría, ¿vale? Por bloques, tú la abres, la lees, ¿vale? Luego, los protocolos, ¿sí? Protocolos, pues mira, de intervención ordenados, desde la evaluación y esos, ¿cuántos he dicho? ¿6? 6. Evaluación miofuncional, autoconocimiento oral, que es lo que decíamos, que es capaz de conocer. A ver, un momento. ¿Vale? Luego, ¿qué más? Para protocolizar la posición lingual, la dinamización lingual, que es todo lo que hemos ido, la incorporación al habla, ¿sí? Y la generalización, ¿ok? Te dice, pues, protocolo para verificar qué tal. Luego, a las plantillas, esta es la joya de la corona, supongo. Aquí tienes plantillas descargables, puedes imprimirlo todo y chequearlo en papel o checarlo aquí, ¿vale? Pues desde protocolo completo de el principio, pues valorar, ¿no? No veo nada. La fecha, y marcar las fases que has ido trabajando, ¿vale? Esto es como general, así. Y luego lo puedes imprimir o guardar en PDF, ¿vale? Volviendo, por ejemplo, para que tengas una... A ver, plantilla de autoconocimiento oral. Pues voy aquí y te dice el nombre igual, y te va marcando exploración con espejo, de labios, lo he hecho, pam, pam. Luego aquí en observaciones tú puedes poner, o luego en papel te anotas o te desanotas, o no sé si se ve bien, ¿vale? Plantillas tienes, vamos a ver todas las que hay. A ver, un momento, tiro atrás. Vale, y ahí, que hemos dicho, el protocolo completo, el general, autoconocimiento oral, posición lingual, se ve bien, ¿no? Dinamización lingual, que aquí, a ver, para que tengáis una idea, está todo el tema de, a ver, sí, de todas las, si es capaz de, bueno, la técnica del DVD, el acople, resultados, calidad de vibración. Bueno, es un poquito también para cada sesión también, o poder resetear. ¿Y qué más tenemos? Plantillas de todo tipo, dinamización, incorporación al habla, esto es el eje, bueno, ya veréis. Generalización, un diario de seguimiento, un checklist de screening, también, unas preguntas que te harán contestar sí o no, y depende de cuánto sí o no es, pues te darán una, bueno, pues está preparado o no para. Lista pre y post es para, sobre todo la versión pro, porque es todo ejemplos de como protocolarizaremos las palabras, ¿no?, que me enviaréis por audio, por ejemplo, ¿sí? Para tener ese pre y ese post, pero para ti sola también, es decir, si no tienes la pro, ahí la VIP te sirve para grabo, hago terapia y al cabo de tanto, ¿no?, la reevaluación, a ver, vuelvo, esas mismas palabras, que no sean palabras, ¿no?, que sean conocidas, tal, depende, aquí lo tienes todo. El plan de 14 días también, te acompaño en 14 días, que no tiene por qué ser cada día ir superando eso, ¿sí? Está planteado 14 días
de manera gradual, pero evidentemente pues lo transfieres a semanas o dependiendo de evidentemente pues la insistencia y el trabajo diario también. Depende mucho de esto, práctica familiar, aquí ayuda a eso, a llevar ese chequeo de lunes a domingo. Aquí hay un ejemplo mail para el profesorado, para coordinarnos. Oye, la palabra de la semana, la palabra del día es, o la técnica que cojáis, ¿ok? Consentimientos informados y bueno, checklist de higiene, son recordatorios de pues el material que ofrezcas. El consentimiento es para, creo, para que la mamá te consienta en vibración o creo que es algo de vibración del dispositivo orofacial, el vibrador, ¿vale? Bueno, para que para muchos niños, pues, o bien, ¿no? Esas aversiones te dicen, la vibración no la tolera, vale, pues probamos con otra cosa, ¿no? ¿Vale? A ver, lista, pues vale, sí. ¿Vale? Y entonces, bueno, luego tenéis unos recursos aquí, ¿vale? Recursos que son opciones, pero son ideas que os pueden servir también de técnicas rápidas o diferentes, desde el DDD, desde ¿cómo es? Chasquido más el soplo más DDD, bueno, ¿no? Secuencia TD, bueno, otras cositas y juegos y motivacionales, ¿vale? Pues yo qué sé, pues ir consiguiendo para las pulseras, ¿no? A valorios, por ejemplo, cada semana conseguirás tú no sé qué, ¿no? O retos o carreras de letras o inspector de la R, ¿vale? Para, bueno, pues integrarlo en un juego o simplemente pues trabajar en un cuento, ¿no? Estás con el chip de la R, por ejemplo. Aquí ya adecuas, todo esto son ideas, pero creo que tenerlo, ¿no? Todo así impactado en una web puede estar muy divertido, muy divertido, muy interesante. Y nada, aquí también daros pues las gracias y toda la comunidad y todos mis contactos entonces esto es lo que sí o sí te llevas, ¿no? Con esa Taller Express modo básico, pero en el modo VIP, la versión VIP, pues aparte de poderte llevar eso, puedes acceder, ¿no? a una personalización de eso, ¿no? Como pues enviándome ese WhatsApp de audio de tu peque, de tuyo, con estaría bien, ¿no? Esa lista pre y post para que yo, bueno, pues pueda evaluarlo un poquito o escucharlo y darte un feedback también y poder, ¿no? Tener esa entonces, por eso las plazas VIP mensualmente están cerradas a 20, ¿vale? 20 para mí es mucho, pero bueno. Y dentro de ese mes, 2 meses, a partir de esa compra y de esa puesta en práctica, también aparte del WhatsApp, tendremos posteriormente a mi devolución de WhatsApp, pues a cabo de ese mes o así, una sesión Zoom en directo conmigo con las que tengáis esta versión en ese primer con esos, ¿no? Mensualmente, donde poder pues consultar preguntas, respuestas más o menos personalizadas o más de casos si eres logo, dificultades si eres mamá o si no se ha comprendido o no sé, ¿vale? Pero pues en directo conmigo y la posibilidad de grupo reducido y poder compartir todo eso y ya yo teniendo ese ¿no? De cada caso de que hoy vamos a hablar, ¿ok? Entonces también pienso que la experiencia de una también le puede servir a la otra y a mí incluso. Entonces, dicho esto, el Taller Express, si te quedó para septiembre la R, pues aquí la tienes para cogerlo ahora en agosto y para septiembre la puedes sacar si tu estructura está correcta y consigues esa independencia de la lengua, ¿ok? Que es, como os he dicho, el cuello de botella, ¿sí? Esa lengua tiene que ser independiente en sus diferentes movimientos y partes y estructuras, ¿ok? Si la lengua no es capaz de disociar esa punta con esa maxila
y ese dorso de lengua, y a la vez que pueda aguantar ese acople de los laterales en muelas y aguantar eso cuando pasa aire, y ahí es cuando, si la punta de lengua está liberada, independizada, y es capaz de aguantar eso, aprenderemos a llegar ahí, ¿ok? Eso es saber dónde está. Si es capaz de hacer eso, ¿para qué vamos más atrás? Pues saldremos a partir de ahí, que no queda nada, ¿ok? Entonces también depende de tu compromiso, si eres mamá, pues en casa, diario, porque es la clave, pero siempre sin obligar, sin hacerlo farrugoso, venga, adelante, después, no, traspasarlo a la vida cotidiana, a un juego, a hacerlo en familia, a jugar mientras vas en el coche, ¿vale? Dependiendo de ¿no? el estadio y fase que esté la terapia, pero siempre es extraíble porque será mejor acoplarlo a una rutina hecha o a un juego que sepas que jugáis diario o que puedas, ¿no? Tener ese ratito, pues ahí el ratito de juego siempre será con el chip de la edad, yo qué sé, depende. Utilizaremos esto para, y hacerlo rutina, es más fácil integrarlo dentro de una rutina tuya que ya tienes, ¿no? Que pues encontrar una actividad extra para incluir como rutina. Entonces, vamos a lo práctico. Para empezar a la percepción que decíamos hoy, el momento de lavar los dientes, simple y llanamente, antes de acabar, friegas laterales de lengua, friegas ápice lingual y tercio anterior, arruguitas, cierras y a dormir. O depende si es inicial, si lo pues haces y luego intentáis, ¿no? O con el dedo, siempre si se trabaja para esa disociación hay que bloquear para que la lengua trabaje sola y aprenda cómo es esa disociación. ¿Vale? Poquito a poco sacas eso y son capaces, ¿vale? Tú como adulto, ¿qué eres capaz? Si te animas, nos lo explicas en comentarios o por el chat, ¿ok? Así que aquí tenéis esas fases estructuradas, checklist de seguimiento diario para familias. Si eres logopeda, pues encontrar un poquito el sistema operativo. Tienes sesiones planificadas en 2 clics, ¿vale? Tienes el report diario, tienes todo el material terapéutico, registros que los puedes rellenar aquí y imprimir, o al revés. Cero improvisación y saber 100% práctica basada en evidencia desde dónde salgo para ir paso a paso sin frustrarme, porque si voy demasiado adelante, mal, y si voy demasiado atrás, mal también. O si no he visto que esa estructura, ese contexto, algo está fallando aparte de la R, ¿ok? Así que te animo a indagar más sobre el taller express. Daré la turra esta semana y la que viene. Así que espero que os llegue, o que mínimamente, pues, si no es a vosotros, pero os sabéis de alguien, compartís y digáis, mira, prueba esta. Hay vídeos, hay algún videíto corto, algún videíto largo en @talkaboutbynuriakids en YouTube, que es donde quedará grabado este directo, que también hablo de la R, incluso, ¿no?, de cositas más específicas que salen en el taller. Pero dicho, es una realidad, ya tenemos la plataforma técnica que funciona y operativa, y simple y llanamente los enlaces con todo el mailing y tal, mañana lo acabamos de enlazar, entre mañana y esta semana, y ya tendremos esos enlaces para que tú mismo escojas, ¿no? Modalidad básica, 29 euritos, o modalidad VIP por 59, que tienes el básico, acceso inmediato para que vayas a tu ritmo, ¿sí?, usando todo el ecosistema que hemos visto, y para, pues, los que quieres que yo te audite el caso, seas mamá o sea un caso, ¿no?, para aseguraros de
que no os desviéis de camino o de saber desde qué ruta empezar. Abrimos esa modalidad VIP y solo habrá 20 plazas mensuales. La modalidad básica ya está abierta, está en el enlace de mi bio, ¿sí? Pero no será el acceso inmediato. El acceso inmediato te la damos en 48 horas, pero te responderemos un mail confirmando tu pago y tu tal, o sea que no te preocupes. Pero la VIP la vamos a lanzar mañana o pasado, os daré la turra de nuevo con ese precio un poquito más, pero porque es esa personalización, ese seguimiento un poquito que al mes nos volvemos a encontrar para redefinir o poder aclarar cositas, ¿vale? Y esas 20 plazas del VIP mensuales, porque pues eso, para hacer cosas mal hechas tampoco, entonces 20 entiendo que no serán, pero bueno, ojalá. Pues eso, para revisar esos audios y avances del peque, ¿no? Personalmente, pues bueno, a través de ese enlace que os voy a pasar directamente al WhatsApp, que recibirás también en el enlace, en el mail que te rebotará cuando accedas a la compra. Y la sesión grupal por Zoom, ¿ok? Para diseccionar pues esos vuestros casos y para ver cómo vais y resolver dudas, ¿vale? Por eso, reduzco mensualmente esas 20 personas, ¿sí? Mensualmente, bimensualmente, yo creo que depende de cómo vaya la demanda también, ¿vale? Pero que sepáis que si os quedáis sin plaza esta vez, bueno, pues el mes que viene habrá otra abertura de la propuesta VIP, la modalidad VIP, ¿vale? Los enlaces los tendréis, el enlace de la básica ya la tenéis, en el enlace, en el link de mi bio, como tenéis también el juego Quienes tienen gratis y los checklists de señales de alerta también gratuitos de desarrollo comunicativo y de alimentación de 0 a 3 años. Eso lo podéis descargar gratis en el link de mi perfil, ¿vale? Y nada, que si quieres dejar de dar palos de ciego para la R, frustrar, ¿no?, a familia peque con la logopeda que ya no pueden más y empezar a trabajar con rigor y objetivo, pues entra ahora y reserva tu plaza. Si, como no está en el enlace, si te interesa mucho la VIP, déjame un mensaje, un comentario en el último vídeo o un mensaje directo, mail nuriakids.logo@gmail.com y me reservas la plaza VIP y yo te la tengo en cuenta y en cuanto tenga el enlace te lo envío en 48 horas, ¿ok? Y nada, si está el cupo lleno, pues mejor para todos porque nos vemos el mes que viene. Así que si tenéis alguna preguntita que más hacer, ya el foco ha dicho basta, se durmió, así que todo a dormir. Y como digo siempre, gracias por quedarte, gracias por pasar por aquí, por dar like, por compartir, por estar atenta a la turra que te da esta logopeda en redes. Pero que gracias a ti y gracias, ¿no?, a cada una de vosotras, seas mamá, tía, sobrina, logopeda, maestra, profesional del gremio, me ayudas y juntas hacemos posible y real lo que hace una logopeda aquí, que es, al menos bajo mi objetivo profesional, poder hacer llegar una logopedia de calidad y actualizada a cada casa, a cada bolsillito y a cada compromiso. Así que hoy hemos hablado de habla de la R, pero recuerda, toda la casuística, metodología Hanen de estimulación de comunicación, ahí estamos también, todo aplicadito y a la espera también de tener esos enlaces para el Talkit Habla con tu peque y poder también ir subiendo etapa a etapa ese desarrollo inicial de la comunicación. Gracias por estar. Pásate por YouTube porque dejaremos este grabado entre otros que hay, @talkabout by Nuria Kids. Suscríbete allí, que somos menitos y hacemos comunidad y así sí serás la auténtica Talkabout. Gracias, buenas noches y buenas semanitas. Si estás de vacaciones, a disfrutar del calor. Chao, pescado. ¡Mua!